Bienvenidos a Podcast Criollos, un espacio dedicado a nuestra historia y tradiciones, con Juan Carlos Díaz y Mauro Centeno. Pues nosotros súper contentos de estar nuevamente aquí con ustedes después de casi un año y medio. Para mí es un honor indicarles que Mauro Centeno ha vuelto de nuevo. Sí, exacto. Bueno, para todos los que nos Feliz escuchan, tarde, un saludo. Feliz tarde y noche a todos quienes siempre nos siguen y nos escuchan. Este es el primer capítulo de Podcast Criollos, un espacio dedicado a nuestra historia, costumbres y tradiciones. Hoy, Juan Carlos Díaz, quien les habla, y Mauro Centeno les hablarán de un tema bastante interesante para abrir este nuevo ciclo de podcast que va a durar mucho más de lo que ustedes se imaginan. Este podcast es presentado por SM Voz y Medios y también patrocinado por Numi Subastas. Al final del video, en los comentarios, abajo en la cajita de comentarios, les vamos a dejar sus redes para cuando lo necesiten. Y la bella voz que ustedes escucharon en nuestra introducción es de nuestra querida Sandy Méndez, locutora, quien nos prestó esa belleza que ustedes pudieron escuchar al principio. Y si la necesitan, la pueden contactar a través de sus redes también. Mauro, pues aquí estamos. Bueno, sí, perfecto, ¿no? Y tú tenías tiempo sin sacar podcast y yo tenía tiempo sin también. Así que bueno, yo creo que tenía no sé cuánto, más de un año en realidad, sin sacar un podcast contigo. Y sí, bueno, claro, muchas veces la gente piensa que es que nosotros no trabajamos tampoco y no, bueno, que sí, eso era en la realidad. pandemia que podíamos hacer eso. Pero Claro, bueno, Mauro, claro, es así mismo es. hoy vamos a hablar del primer episodio que, como lo ven en el título, es el misterio del accidente del San Pedro Alcántara. Para ponerlo en contexto, el San Pedro Alcántara es el navío de línea que fue el navío insignia de la flota pacificadora de Pablo Morillo, la cual tenía como misión ir a Venezuela, en este caso, a sofocar las rebeliones causadas por Simón Bolívar, tanto en Venezuela como en la Nueva Granada. Por supuesto que Pablo Morillo zarpa el 17 de febrero de 1815 desde Cádiz, y la expedición pacificadora comandada por el oficial en cuestión llega a Puerto Santo el 5 de abril de ese mismo año, y el 11 de abril ya Morillo había hecho rendir Margarita. Recordemos que en Margarita se encontraba el último reducto de los patriotas luego de haber sido derrotados en la batalla de Urica el 5 de diciembre del año 1814, batalla en la que murió José Tomás Boves. Salvo las guerrillas de Páez en Apure, Zaraza y los hermanos Moragas en el oriente y el ejército libertador, que había sido destrozado en su totalidad, quedaba un pequeño reducto en la isla de Margarita comandados por el general Juan Bautista Arizmendi. Sí, bueno, aquí también, obviamente estamos haciendo este podcast que trata sobre este navío y está ligado a la historia venezolana, pero también el enfoque que estamos dando a esto es porque era un navío bastante importante, bastante grande, y que incluso este se usó en la batalla de Trafalgar. Entonces, por eso que es tan importante, porque bueno, creo que Juan Carlos sabe un poco más de ese tema, ya que lo ha trabajado antes. Pero la batalla de Trafalgar fue una batalla naval bastante importante entre Inglaterra y España. Si no me equivoco, fue Lord Nelson partícipe, ¿no? Creo que él muere en la batalla de Trafalgar, ¿verdad? El inglés. Sí, bueno, la batalla de Trafalgar es la batalla de navegación a vela más cruenta y más fuerte que ha existido en la historia, ¿no? Una batalla en la cual se enfrentaron los grandes navíos de su época. Podemos hablar del Victory, el HMS Victory, podríamos hablar también de el navío Santísima Trinidad, el Santísima Trinidad, que era como lo decían los ingleses, era un monstruo marino que jamás debió haber sido construido, con combates memorables como el combate que buscó
desarbolar por completo el navío Santísima Trinidad, que lo logró, por cierto, donde el Santísima Trinidad se estaba enfrentando prácticamente a 6 barcos al mismo tiempo. El navío Santísima Trinidad era el único navío de su clase de 4 puentes. Explico rápidamente para quienes nos escuchan. Tenía 3 cubiertas y se le agregó una cuarta, y tenía más de 140 cañones. Para la época eso era, o sea, ustedes se podrán imaginar. Era muy grande. Claro, eso era un monstruo. Imagínense ese monstruo disparando 140 cañones al mismo tiempo. Combates memorables como el San Ildefonso. En este barco San Ildefonso, como dato curioso, fue en el que viajó Bolívar, hizo su primer viaje Bolívar hasta España. Y en este mismo barco prestó servicios Pablo Morillo, donde fue apresado. El combate del San Juan Nepomuceno, el memorable Churruca, que se enfrentó a 7 navíos ingleses al mismo tiempo y no pudieron hundir al barco. En este barco participó José Prudencio Padilla, siendo un niño de 16 años, el almirante Padilla, que luego ganaría la batalla naval del lago de Maracaibo. Entonces fue una batalla bastante importante, y el navío San Pedro Alcántara era un navío de soporte, ¿bien? Porque, claro, el navío San Pedro Alcántara era un navío de 64 cañones. En la categoría de los navíos de línea, que eran navíos ya de guerra y ataque fuerte, el San Pedro Alcántara vendría a estar como en tercera, en 2 cubiertas. Y por supuesto que para como se luchaba la guerra en Europa, en el mar, no era lo suficientemente poderoso. Sin embargo, para la lucha en América, en el mar, claro, era una bestia, porque aquí en América se luchaban era con bergantines, goletas, corbetas, etc. Bueno, y es que incluso antes de que el navío partiera a Nuevo Mundo, en realidad debía partir era hacia Montevideo, pero lo que sucedió fue que la Real Armada en España, desde España, tuvo unas grandes derrotas en el Río de la Plata. Toda esta región ya estaba un poco más adelantada en realidad en pro de los patriotas de este lado del mundo. Estaba mucho más avanzado. Entonces en realidad lo que decidieron fue que no llegara a Montevideo, sino que llegara justamente a Venezuela, que fue lo que tú acabas de decir hace poco, pues que se dirigió a Venezuela para pacificar las insurrecciones, ¿no? A palabras de cómo utilizarían los españoles en este sentido. Pero sí, como dice Juan Carlos, era un barco bastante importante, y que este lado del mundo, como en Latinoamérica, obviamente tenía bastante ventaja contra lo que podían utilizar los patriotas. Bueno, en efecto, los patriotas poco poder de fuego naval tenían. Podríamos hablar del sistema de llaves defensivas en costa, que eran, por supuesto, las distintas fortalezas construidas durante el reinado de Carlos III, lo que eran las llaves principales en todo el sistema de defensa del Caribe. Pero con el San Pedro Alcántara, que aparte la flota completa venía acompañada por algo más de 60 buques entre fragatas y buques de transporte. Recordemos que esta expedición pacificadora venía con más de 10.000 hombres experimentados en las guerras contra Napoleón, ya lo que dirían académicos como la profesora Elena Plaza, de que ya en ese momento pasaba la guerra de ser una guerra civil a una guerra internacional, visto desde la óptica de los patriotas, y por supuesto visto desde la óptica de los realistas. Venían era a pacificar revueltas e insurgencias, porque no había un reconocimiento intrínseco ni de la independencia de Venezuela ni de la independencia de las distintas repúblicas que se formaron en la Nueva Granada. Esto también es importante saber. El caso es que, bueno, la flota llega a Margarita, la sofoca. De hecho, Morillo llega de muy buena forma a pacificar, porque la orden en realidad era pacificar, y bueno, indulta al general Juan Bautista Arismendi. De hecho, hace que jure nuevamente lealtad al rey. Francisco Tomás Morales, el terror Morales, sí le advirtió a Pablo Morillo, diciéndole: no
confíe en los insurgentes, porque les está dando la mano en este momento y luego le van a dar una puñalada por la espalda. Sin embargo, Morillo era militar europeo, luchaba la guerra al estilo europeo y todavía tenía digamos, la inocencia militar de cómo se estaba luchando la guerra en tierras americanas. Y estamos todavía bajo el contexto de la guerra a muerte. Claro, y bueno, y para los que han escuchado nuestros anteriores podcasts, ya sabemos cómo era la actitud de Francisco Tomás Morales, ¿no? Que creo que ya estaba un poco más que curtido en lo que eran las batallas en el territorio venezolano. Y obviamente, sí, a pesar de que Morillo tenía su experiencia, la cual era suficientemente grande, este era un territorio nuevo y desconocido para él. Aquí se estaba peleando tipos muy distintos, como ya los hemos visto y lo hemos expresado en los podcasts anteriores. Era algo nuevo para Morillo, y Francisco Tomás Morales obviamente lo recibió incluso con una fuerza bastante considerable de hombres. Entonces no era solamente las fuerzas de Morillo que trajo, que nos corrígeme el número, creo que eran como unos 10.000, ¿no?, que Morillo trajo con él, sino que se sumaban los 7.000 que ya tenía Francisco Tomás Morales, o sea, casi 20.000. Casi 20.000 efectivos. O sea, eso es un número grande para hablar. O sea, de repente ahora uno lo escucha y dice, ok, no suena mucho, pero hace 200 años era muy grande. Muchísimo. De hecho, para darles un poco más de luces a quienes nos están escuchando, en aquel momento, para que entiendan un poco cómo era el sistema de comunicación, al no existir la radio, por supuesto, y los sistemas de ubicación naval, al no existir los equipos modernos, ni GPS, ni satelital, era por sistema de banderas. Entonces, una nave insignia era una nave insignia de una flota determinada, eran las que tenían los palos mayores y las banderas principales, y por medio de este lenguaje de bandera, de cambio de señas de banderas, era que se lograba comunicar distintas órdenes a las otras naves. Bien, generalmente en la nave principal o en la nave insignia era donde se resguardaba el Estado Mayor, y como esto era una flota pacificadora que buscaba desembarcar, por supuesto que estaba compuesta por los hombres que eran transportados, en este caso el ejército de tierra, que eran más de 10.000 hombres, y estaba la marinería, que eran algo poco más de entre 6.000 hombres más o menos, que eran por supuesto los infantes, pues tanto oficiales navales como los marinos, que eran los que se encargaban del trabajo diario y constante propiamente a bordo de cada una de las naves. Por supuesto que en el navío San Pedro Alcántara iba Pablo Morillo, que era el jefe de la expedición pacificadora, y estaba el vicealmirante Pascual Enrile, que era el comandante de la flota. Y cada nave, después estaba el almirante, y por supuesto que cada nave tenía sus capitanes, propiamente hablando cada uno. Y bueno, eran más de 10.000 hombres. Pero aquí viene lo extraño del asunto, mis estimados seguidores y quienes nos están escuchando. En este navío, por supuesto, iban uniformes de oficialidad, iban algunos pertrechos, iba armamento propio para poder hacer la guerra, las banderas de distintos batallones, de las distintas escuadrones, de los distintos regimientos. Pero también había algo, Mauro, dentro de ese navío. Habían 1.100.000 pesos que eran los destinados para pagarle a todos los sueldos a los soldados, porque los soldados comían y cobraban. Y eran 600.000 para el ejército de tierra y 500.000 para el ejército de mar. Se le llamaba así, ejército de mar. No crean que estoy incurriendo en un error. Viene el día del accidente. El día del accidente pasa algo bastante curioso. El día anterior, Morillo y Enrile parten en una fragata rumbo a Cumaná para organizar a las fuerzas de Francisco Tomás Morales, porque ya se iban a tomar posiciones en las distintas plazas en las costas, pero el objetivo era Cartagena de Indias. Todos los patriotas venezolanos que fueron derrotados en Urica y luego en Margarita huyeron
algunos a los llanos a refugiarse en las guerrillas de Páez y otros huyeron a Cartagena de Indias. Cartagena de Indias en aquel momento era la principal fortaleza del Caribe. La más grande también, ¿no? La más grande. Si recordamos años atrás, la gloriosa defensa de Cartagena de Indias por parte de aquel almirante que llamaban el Medio Hombre, que era Don Blas de Lezo, que era tan poderosa Cartagena de Indias que defendió con casi 4.000 hombres un intento de invasión por parte del Comodoro Vernon y más de 350 navíos y más de 35.000 hombres, y Vernon no pudo invadir Cartagena. Entonces, fíjense lo complicado. ¿Por qué le decían el medio hombre, Juan Carlos? Sí, bastante curioso porque, bueno, le faltaba un ojo, le faltaba un brazo y le faltaba una pierna, todos perdidos en combate. Ah, bueno. En realidad, así como medio hombre, no, porque... Sí, exacto. Pero para aguantar todo. Claro, supongo que era eso, porque le faltaba de todo. Un hombre que luchó en las batallas, si mal no recuerdo, creo que luchó en una batalla bastante importante naval, que fue contra el Imperio Otomano. Y bueno, su fama lo precedía en cualquier lugar donde fuera. Y llegando a Cartagena de Indias para organizar Cartagena de Indias, porque era latente no solamente la piratería y la filibustería inglesa y holandesa, sino que también era inminente un ataque por parte de la flota, la Real Armada Británica, a Cartagena de Indias, que en ese momento eran posesiones españolas. Entonces ya Pablo Morillo se encontraba en otro dilema. ¿Cómo hago rendir a Cartagena de Indias? Porque no traigo ni el 20% de lo que llevaba Vernon en su momento para defenderla. Pero volviendo al tema, Pablo Morillo y Enrile y toda la oficialidad parten el día anterior, pero no parten en el navío de línea, en el Santísima Trinidad como tal, sino que parten en el Ifigenia, que era la fragata que llevaba a Pablo Morillo. Ifigenia, que llevaba a Pablo Morillo y a la escolta. Y viene el día del accidente, Mauro. 24 de abril empieza el navío de línea a recoger a toda la flota para empezar a distribuirla a lo largo del Caribe y poder ir a atacar por mar a Cartagena de Indias, mientras las fuerzas por tierra se movían también en dirección a Cartagena de Indias. Todo esto estaba muy bien planificado, muy bien combinado. Y bueno, hay varios elementos que los diremos ya al final, que a eso de las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde, según relata uno de los autores e investigadores, biógrafos de Pablo Morillo, que es Pérez Vila, empieza a ocurrir un incendio dentro del navío San Pedro Alcántara. Lo trágico del asunto es que se está quemando el navío y por supuesto los cañones estaban cargados y empiezan a dispararse. Y el resto de la flota piensan que es que el navío levantó bandera negra. O sea, que se amotinaron los marinos, que eso ocurría bastante en este tipo de situaciones, y empiezan a responder al fuego. Lo que ellos no sabían era que los cañones se estaban disparando producto del mismo fuego interno. Claro, porque una de la información que se tiene es que, o sea, no hay algo muy claro de lo que sucedió, pero parece que también unos marinos estaban bebiendo ron o aguardiente, y parece que eso estaba cerca de lo que era la pólvora y todo lo que era el almacenamiento de las armas, y se derramó un poco del aguardiente, y bueno, todos sabemos que son alcohol, por lo tanto es inflamable, y de alguna manera, alguna vela o algo, sucedió el accidente. De repente, entre que estaban bebiendo o algo, se descuidaron y simplemente se fueron para no hacerse responsables, porque como tú dices, o sea, estamos hablando de un navío que tenía no solamente armas, sino que llevaba bastante dinero. Entonces, nos ponemos a pensar, de repente fueron 3 personas que hicieron eso. Lo primero que hicieron fue salir corriendo para no ser responsables, porque obviamente después de las investigaciones siempre se busca un culpable y en realidad eso fue lo que se buscó después que pasa todo esto.
Y es como tú dices, parece que este incendio comenzó entonces a extenderse hacia todo lo es el aprovisionamiento de armas y comenzó eh, prácticamente otro accidente más, que era que los cañones comenzaron a disparar y bueno, los otros barcos también respondiendo ante un ataque que no era tal. Exacto, y de hecho Morillo en parte de sus memorias, según relatos de algunos sobrevivientes, dice que también, esta es la versión que da Morillo, bueno, que unos soldados borrachos cometieron una imprudencia, pero aquí hay un tema bastante particular. Si hubiesen estado bebiendo, que era algo que estaba prohibido dentro de los navíos, y más cuando eran navíos marciales y oficiales, y mucho más el navío principal, o sea, el navío de línea, el lugar donde menos se tenían que poner a tomar era cerca de la Santa Bárbara. Para aquellos que sepan, la Santa Bárbara es el lugar que está está por debajo de la línea de flote, ¿verdad? Para evitar, por supuesto, balas de cañón en momentos de combate, para que no les llegue una bala de cañón en caliente. Es donde se almacena toda la pólvora. Pero eso no es todo, Mauro. Los días anteriores se almacenó más de 500, más de 500 quintales de pólvora, cuando el reglamento de la época, el reglamento naval de la época, te permitía, para casos de navíos de línea, solamente 400. Entonces, se agregaron 500 quintales de pólvora adicionales a los 400 que ya traía el buque. Eso prácticamente lo convirtieron en una bomba. Sí. Y nos vamos a dar cuenta de por qué fue una bomba, por la magnitud de la explosión, que por supuesto la describen algunos sobrevivientes y capitanes de los distintos navíos que estaban alrededor. Pasa esto, el incendio, ya los marinos, los capitanes de los barcos escolta, se dan cuenta que no es que levantaron bandera negra, sino que empiezan a ver al poco de soldados lanzándose por la borda, y empiezan a ver de que ya el trinquete mayor se prende en fuego. Entonces no es un incendio. Algunos marinos se quedaron, trataron de sofocar dicho incendio con agua, pero ya era muy tarde, hasta que empezaron a sonar las alarmas y para abandonar el navío, porque ya el fuego iba a llegar a la Santa Bárbara, y en el momento en que el fuego llegara a la Santa Bárbara, se acabó lo que se daba. Y esto ocurre alrededor de las 6 de la tarde, cuenta por lo menos el capitán Ignacio Yepes, que era del Concordia, que él cuenta así: se escuchó un silencio en todo el mar y de repente se puede apreciar al navío levantándose del agua con una estruendosa explosión, partiéndose en dos pedazos. O sea, imagínate la cantidad de pólvora que tenía para partir en dos pedazos una mole como esa. Y que luego de eso empezaron a caer los escombros, cañones, tal, en las bordas de los otros barcos. Hubo muertos por los escombros que caían. Una explosión que hubo una onda expansiva que lanzó a muchos de los marinos, porque había muchos barcos que estaban acercándose al navío para rescatar A los marinos, claro. a los marinos que estaban en el agua. Y muchos de esos marinos murieron en el agua porque les caían escombros, les caían. Bueno, al día siguiente, 2 días después, le llega la información a Pablo Morillo. Aquí es donde viene el misterio del accidente del San Pedro de Alcántara. Y Pablo Morillo lo único que contesta es, cito textualmente: estableceré a las autoridades pertinentes para que hagan una investigación exhaustiva del hecho. Es una pena, era una buena nave. Ahora, y aquí es donde viene, no es por meter cizaña histórica, no es por nada, pero si al caso vamos, este vendría siendo el primer caso de corrupción fuerte, porque a todas estas hemos estado contando cómo fue que sucedió el accidente. Yo quiero apelar a la inteligencia de quienes nos están escuchando. Imagínense entonces, en un navío principal, 3 borrachos hayan estado tomando cerca de la Santa Bárbara, que es donde están los principales elementos incendiarios, y que a uno se le haya caído
una botella, se haya partido la botella y ese poquito de ron, en el caso de que hayan estado tomando ron, se haya caído encima una vela. O sea, estamos sacando así como que Claro, la desgracia de la mala suerte de todas las malas suertes. Mira, en aquel momento, la marinería y los hombres estaban tan bien entrenados como para saber que no podían prender ni siquiera cerca de la Santa Bárbara alguna chispa. claro, por supuesto. Y es que una de las de que obviamente yo podemos entender que pudo haber sido un caso de corrupción, pero también creo que es muy difícil imaginar que alguien hubiese encendido un fuego, ¿sabes? A propósito, porque precisamente por lo que tú dices, por ese de no encender un fuego nunca, prácticamente cerca de la Santa Bárbara, los marinos tenían mucho miedo al fuego. Eso, o sea, en esas épocas, porque estamos hablando de barcos de madera, si se incendiaba algo, eso era prácticamente la perdición del barco. Entonces los marinos eran muy cuidadosos en realidad de no encender absolutamente nada cerca de materiales inflamables, cerca de alcohol, cerca de pertrechos militares, cerca de pólvora, porque precisamente sabían que una vez incendiado el barco era prácticamente imposible apagarlo, y más si llevas explosivos también, ¿no? Entonces es como que, bueno, si alguien, de nuevo, ¿no? Sin meter cizaña, porque aquí trabajamos en la historia con todo lo que podemos, pero sí, sería algo muy... sería como echarse a perder uno mismo, ¿no? O sea, incendiar un barco de esa magnitud, ¿no? Pero sí, es bastante raro. No, es muy raro, porque después mandaron a unos indios de ahí de la isla de Coche a que trataran de rescatar todo lo que pudiesen. Ahí se perdieron cartas, material bélico. Pero entonces recordemos que al principio de este programa nosotros hablamos de 1.100.000 pesos. Resulta que no se rescató ni una sola moneda. Y estamos hablando de 1.100.000. No estamos hablando de cualquier suma barata. Ocurre esto, por supuesto que mueren casi unos entre 40 y 60 personas, entre oficiales. Pero fíjate lo extraño, porque yo pude haberle achacado la culpa a algún espía patriota que haya querido sabotear el asunto, pero claro, eso dejaría en desprestigio la seguridad de las posiciones españolas para el momento. ¿Ok? Eh, Fíjate algo, el coronel Montenegro, miembro de las tropas realistas, señala una versión de que posiblemente la caja de caudales con el tesoro del ejército nunca salió de Cádiz. De hecho, la otra versión dice que esta flota se paró, se apostó primero para reabastecerse en Fuerteventura, en las Islas Canarias. También se dice que nunca el dinero se descargó en las Islas Canarias. O sea, el dinero nunca llegó a América. Es la versión del coronel Montenegro. Dice también que se apoyaría la tesis de un alto oficial del buque de apellido Lizarza, perdón, que se acusó de ser el causante del incendio. Acusó de ser causante del incendio a otro oficial, a otro comandante llamado de apellido Salazar, ¿no? Y Pablo Morillo luego desmiente, y cito textualmente: este suceso deplorable no podía atribuirse a la malevolencia. La policía estaba muy mal servida a bordo del navío. Dos marineros ebrios o torpes incendiaron el aguardiente que él los sacaban de una pipa, sea por temor a sufrir un justo castigo o porque creyesen que encerrando el líquido inflamado podían detener el incendio. Es lo cierto que ocultaron el hecho a todos sus compañeros. La llama tomó grandes proporciones y no tardó en comunicarse a más de 40 pipas depositadas en el mismo almacén. 40, no 400, ¿no? Continúo. Cuando se conoció cuánto pasaba, era ya demasiado tarde para atajar el mal. Destruida la prueba, ¿cómo tú determinas quiénes fueron los culpables? No, y es que solo sobrevivieron dos de los marinos que supuestamente estaban bebiendo y originaron el incendio. Sobrevivieron dos que desertaron. O sea, no solamente huyeron del barco, porque huyeron del barco, desertaron
del, del ejército y del navío para evitar una investigación. Entonces es como, bueno, nunca se supo en realidad de parte de cualquiera que estaba allí cuando se generó el incendio cómo fue. Todo ha sido por las investigaciones o por varias versiones que varios autores relatan, ¿no? Pero bueno, parece que todas apuntan a lo mismo, ¿no? Irresponsabilidad de parte de algunos marinos. Y Exacto, sucedió eso. era lo más fácil y en aquella época no teníamos, digamos, la tecnología actual como para buscar el dinero, porque es que en realidad lo que importaba era el dinero. Y qué conveniente que estallara este navío y en una época donde, bueno, por la profundidad difícilmente se iba a poder rescatar algo. Esto que hemos dicho hoy lo dejamos a la opinión de nuestros escuchas. Por favor, comenten la opinión que les merece este tipo de casualidades o de accidentes. Los invitamos también, vamos a dejar aquí abajo en la caja de comentarios algunas bibliografías y también un magnífico artículo escrito en el Correo de Lara, en nuestros amigos del Correo de Lara, que fue escrito por Luis Heraclio Medina Canelón, que es abogado e historiador. Un artículo bastante interesante, bien preciso, fácil de entender, que habla unas maravillas. También pueden conseguir parte de esta información con Aristides Rojas, en los estudios históricos por Aristides Rojas, el tercer episodio del navío San Pedro Alcántara. Aristides Rojas lo narra a manera de cuento, a manera de relato, pero dice también algunas cosas bastante interesantes. Las memorias de Pablo Morillo las pueden también conseguir en internet, están en PDF. Nosotros, por supuesto, no las podemos colocar aquí por cuestiones de copyright. El libro se llama Don Pablo Morillo, conde de Cartagena y teniente general del ejército español, ¿verdad? Este libro escrito por Antonio Rodríguez Vila. Es un libro editado primero en 1908. Lo pueden conseguir también en la Real Academia de la Historia de España con el nombre que les di actualmente. ¿Qué pasó? ¿Se perdió el dinero? ¿No se perdió el dinero? ¿A dónde fue a parar ese dinero? No se sabe. Lo único que se sabe es que se hicieron exploraciones en la década de los 50, ¿verdad? En el Museo Naval de Margarita se han rescatado balas de cañón, cañones, algunos pedazos. El barco está hundido frente a la isla de Coche. Ahí, de hecho, a veces van a bucear para ver el naufragio. Lo único que jamás se consiguió fue el dinero. E incluso durante el gobierno de Chávez se hicieron 2 inmersiones para determinar si estaba el dinero allí, y por supuesto que nunca se encontró. O sea, como dicen por ahí en un programa, se perdió, it's gone. Sí, lo perdieron. Lo perdieron. Entonces, dejamos esto a su opinión. Esperemos que les haya gustado este capítulo de este podcast. Déjenos saber sus opiniones en la caja de comentarios. Y eso es todo por hoy. Mauro. Sí, no, bueno, excelente. Gracias por invitarme, Juan Carlos. Tenía mucho tiempo, como dije, sin hacer un podcast. Espero que les guste mucho. Este es un podcast un poco más relajado de lo que creo que los escuchas están acostumbrados, porque bueno, siempre es una batalla, ¿no? Lo que nosotros relatamos, que igual siempre es muy bueno, es bastante emocionante. Entonces, un poco más relajado, un poco más de investigación, un poco más de hechos que no son de patriotas, pero sucedieron en nuestras aguas y sucedió en nuestro territorio, y siempre es bastante interesante saberlo. Y que bueno, o sea, para terminar, en realidad esto les cayó como anillo al dedo a los patriotas. Sí. Porque o sea, tener un barco, no tuvieron que luchar contra un barco de estas dimensiones. Si no, hubiese sido otra. Bueno, no sabemos qué hubiese sido, ¿no? No podemos suponer con la historia, pero no hubiese sido fácil. Para nada fácil. Pues bueno, amigos, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Por favor, compartan este video. Si les gustó, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Abajo, denle a la campanita, notificaciones. Vamos a estar publicando un podcast cada domingo. Y el tema de la semana que viene va a ser otro gran misterio de nuestra historia. La muerte de José Tomás Boves. ¿Quién mató a Boves? Bien, excelente. No vamos a decir de más nada. Recuerden que este programa ha sido
patrocinado por SM Voz y Medios y Numisubasta. Por favor, visítenlos, dejamos los enlaces de sus redes sociales abajo. Por supuesto, la producción, el guión, la introducción y todo lo que hemos hecho ha estado a cargo de quien les habla, Juan Carlos Díaz, y de mi compañero Mauro Centeno. Y recuerden siempre, como decimos en Hechos Criollos, no existe historia aburrida, sino mal contada. Esto es un hecho criollo. Así mismo. Muchas gracias, se les quiere, salud, prosperidad y por favor, pásenla bien. Saludos, hasta luego. Y esto fue Podcast Criollos, un espacio dedicado a nuestra historia y tradiciones.